La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y a esta hora hacemos contacto con el doctor Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, para hablar sobre algunos temas. Y el principal, la situación del fiscal Juan Carlos Izquierdo, sobre quien se ha ratificado la suspensión. Doctor Murillo, muy buenas tardes, bienvenido a Notimundo Estelar. Soy Fausto Yepes, le saludamos desde los estudios de FM Mundo. Buenas tardes, Fausto, un gusto estar en esta prestigiosa emisora. Y desde luego a la orden y con disposición para absolver inquietudes que se presenten en torno a la gestión del Consejo de la Judicatura en estos días que estamos al frente de la institución. Gracias, doctor Murillo. Bueno, una vez que se conoció de la renuncia de la entonces presidenta María del Carmen Maldonado, se han dado algunos hechos. Primero, su posesión como presidente, que ha sido también cuestionada por parte de quien reemplazó a María del Carmen Maldonado, pero lo que nos ocupa este momento es la decisión de ratificar esta suspensión del fiscal Juan Carlos Izquierdo. ¿Por qué se tomó esta decisión en el Pleno? Y al ser una revocatoria, ¿cuál es cómo corren los tiempos en cuanto a la suspensión del fiscal Izquierdo? Bien, para poner en contexto, la atribución de suspender a un fiscal, a un juez, a un defensor y además servidores judiciales es una decisión que estaba concentrada en el presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura. La sentencia de la Corte Constitucional última dispuso que esa potestad de suspender, que no es una sanción, es simplemente una medida preventiva, se le aparta de sus funciones al servidor hasta que se tramite el expediente disciplinario y pueda llegar a una decisión, sea aplicar una sanción o sea ratificar la inocencia. Pero en el lapso en que se está llevando adelante el proceso, el servidor está suspendido del ejercicio de su cargo. Esa es la figura que estamos hablando. Decía que ya la Corte Constitucional dejó de un lado esa decisión en el presidente o presidenta y concentró en el Pleno, es decir, en el órgano colegiado, hoy por hoy integrado por 5 vocales del Consejo de la Judicatura, que sea quienes tomen la decisión. Ahora, en el caso concreto, la señora expresidenta María del Carmen Maldonado en diciembre del 2021 suspendió al servidor que estamos hablando por haber encontrado elementos, según se dice en la motivación, que hacen presumir que ha incurrido en alguna infracción grave, una situación grave o gravísima, y por ello lo suspendió. Pasa el tiempo, la sentencia de la Corte Constitucional es del 12 de enero del 2022 y le quita esa competencia a la presidenta y concentra en el Pleno. La señora presidenta María del Carmen Maldonado, ahora expresidenta, con fecha 2 de febrero del 2022, decide revocar esa suspensión que había dictado en el 2021. Ahora bien, la motivación de esa suspensión es la siguiente: como he renunciado, revoco la medida que yo dicté. La ley, el sistema prevé cuando una autoridad toma una decisión como la de suspender, tiene sus motivos, sus razones. Si cambian esos motivos, esas razones, se puede revocar. Pero si no cambian esos motivos, esas razones, la medida tiene que mantenerse. Y este es el caso, porque María del Carmen Maldonado no motivó esta decisión de revocar la suspensión. No, con más precisión, no cambiaron las circunstancias y las razones por las que ella adoptó la medida. En primer lugar, eso es lo medular, eso es lo importante. Entonces, yo había dicho que el Consejo en Pleno pedirá un informe jurídico, lo analizará, lo debatirá y tomará su decisión. Eso ocurrió el día de hoy. Recibimos el informe jurídico, lo debatimos en el Pleno y llegamos a acoger la recomendación de que por falta de motivación y por la circunstancia que estamos señalando que no han variado los hechos o las razones que tuvo para emitir esa suspensión, esa revocatoria carece de validez y por tanto lo que queda en firme es la revocatoria
dictada el 18, me parece que es de diciembre, el 12 de diciembre del 2021, y dura 90 días hábiles, que tienen que contarse desde diciembre del 2021 hasta cuando se cumplan en el 2022, que más o menos creo que termina la primera semana de abril. Hasta esa época tendrá que resolverse la situación disciplinaria del servidor. Doctor Murillo, ¿y cuál es su lectura respecto de esta decisión adoptada por María del Carmen Maldonado, tomando en cuenta que, si usted nos acaba de leer incluso en el texto, dice, después de haber renunciado, como he renunciado, dice en el texto, se supone que la resolución como tal debería ser nula porque acepta o reconoce que ha renunciado, y el acto de revocatoria de esta decisión es posterior? Entonces, ¿cuál es su lectura de lo actuado por María del Carmen Maldonado ya en las últimas horas antes de dejar el cargo? Bueno, le tengo que hablar con franqueza a usted y a la ciudadanía. Nosotros nunca conocimos o fuimos prevenidos de que iba a renunciar, y tampoco tuvimos conocimiento como vocales de la decisión que había tomado de revocar. Nosotros nos enteramos ya en el día siguiente, posterior a lo que había ocurrido. La lectura mía es que ella tomó su decisión, habrá tenido sus razones, su responsabilidad de sus actos, la tiene ella, y nosotros no estamos para hacer juicio de valor en ese sentido, y lo que hacemos es seguir adelante con la gestión, darle un giro a la gestión. Tenemos la intención de volcar los esfuerzos para mejorar y modernizar la administración de justicia. ¿Cree usted que estaba motivada esta renuncia de María del Carmen Maldonado cuando aducía que, bueno, que se le restó esta potestad, esta capacidad para sancionar, suspender jueces y fiscales de manera personal? Usted, de lo que hemos escuchado en recientes declaraciones, ¿usted está de acuerdo con que tenga que ser el pleno del organismo quien resuelva sobre este tipo de medidas a los jueces y fiscales? Totalmente de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional. Creo yo que es más saludable concentrar en el pleno, en el organismo, y no en una sola persona. Esto implica que las decisiones de este tipo, que son muy delicadas, porque pueden inclusive afectar derechos, sean prudentemente analizadas, y solamente cuando se tengan los fundamentos y elementos suficientes se puede tomar esa medida. Y yo creo que en el pleno hay un debate. En el pleno podemos contar con un informe jurídico institucional, y la decisión puede ser de mejor motivación y con mayor certeza jurídica. Lo que queda claro entonces es que todavía se cuenta el tiempo de suspensión para el fiscal Juan Carlos Izquierdo hasta que cumpla los 90 días desde el 12 de diciembre. Así es, exactamente, pero no olvidemos que paralelamente se está llevando una investigación penal que tiene que seguir su curso, y naturalmente ese desarrollo es en el ámbito penal, y nosotros seguiremos con el expediente administrativo disciplinario, que es lo que nos corresponde. Una vez que se ha decidido que usted presida este organismo, también se ha cuestionado la legitimidad de su titularidad al frente del Consejo de la Judicatura, y esto principalmente porque reclamaba la presidencia Álvaro Román Márquez. ¿Hay ya un acuerdo sobre esto o continúa esta pugna por la presidencia? En realidad, yo no sé si sería apropiado la palabra pugna, porque la verdad es que el pleno del Consejo de la Judicatura, integrado los 4 vocales titulares y el vocal suplente Álvaro Román, nos reunimos en sesión extraordinaria el día jueves 3 de febrero, y luego de un debate, de un análisis jurídico, obviamente había posiciones contrapuestas. El pleno, en aplicación del artículo 179 de la Constitución y 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, designó a un vocal para que presida el Consejo de la Judicatura en los términos que prevé y en los supuestos que prevé el artículo 262 del Código Orgánico. Esto es, si me permite, ausencia definitiva del titular y que el suplente tenga un impedimento. ¿Cuál es el impedimento que tiene el suplente? Que no procede de la fuente de la Corte Nacional, procede de la fuente de la Fiscalía. Ese es el impedimento, y por eso el Pleno adoptó esa decisión, que por otro lado es una resolución
jurídicamente válida, que tiene legitimidad y que tiene que cumplirse, de tal manera que el Consejo no podía entrar en una especie de acefalía, porque tenemos trabajo diario que no puede detenerse, tenemos expedientes que prescriben, tenemos decisiones en relación a la actividad jurisdiccional que tenemos que atender, y por ello es que el Consejo no paralizó un solo día. A pesar de la sorpresiva circunstancia o escenario que tuvimos que afrontar, sobre la marcha hemos trabajado, y ya ven, hoy el Pleno sesionó y tomó una decisión respecto al fiscal que usted ha señalado. Siendo así, usted estará entonces al frente del Consejo de la Judicatura hasta que llegue el vocal ya producto de la nominación realizada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Sin duda, los vocales y las autoridades permanecemos en los cargos hasta ser legalmente reemplazados, y creo que esa es la línea. Nosotros ya hemos virado la página y estamos dedicados a trabajar. No nos corresponde intervenir ni en la selección ni en la postulación. Este momento estamos dedicados a trabajar el 100%. De acuerdo, doctor Murillo. ¿Cuáles entre las prioridades que tienen en este momento, una vez que de alguna forma se han zanjado algunos de las discrepancias que estaban dentro del Consejo de la Judicatura? Hay algunos pendientes, como por ejemplo algo que reclamaban con insistencia los usuarios del sistema de justicia, la implementación del expediente electrónico, también por ejemplo el concurso de fiscales, investigación también a jueces por concesión de recursos supuestamente en condiciones irregulares, para ir priorizando cuáles son los temas que están abordando ustedes en este momento. Sí, hay muchas obligaciones, responsabilidades y temas, pero hemos concentrado en inicio la unidad especializada para juzgar delitos de corrupción y crimen organizado. Es una prioridad. Esperamos a agosto del 2022 entrar en funcionamiento esa unidad, con 2 jueces de primer nivel, 2 tribunales de juzgamiento y 2 salas de apelación en la Corte Provincial y su equipo técnico e infraestructura adecuada. Y nosotros ya hemos enviado al Ministerio de Finanzas el presupuesto necesario. Esperamos que nos den atención. Este es un proyecto que se ha trabajado con organismos internacionales, se ha trabajado con la propia Presidencia de la República en el ámbito del régimen presupuestario, los técnicos nuestros, Fiscalía, Defensoría, y es un proyecto que lo vamos a concretar. Otro proyecto que tenemos que concluir es la evaluación de fiscales. Antes de empezar febrero tuvimos una reunión con la señora ministra fiscal y su equipo técnico. Hemos detectado algunas inconsistencias en el desarrollo del sistema de esa evaluación. Están las áreas técnicas trabajando para hacer los ajustes y concluiremos con esa evaluación. El otro tema que tenemos pendiente, el concurso para llenar las vacantes que quedaron en la Corte Nacional de Justicia, también es un tema que estamos trabajando. Hay otro tema que es la evaluación de jueces de cortes provinciales y tribunales distritales. Ese es un tema pendiente. Y otro macro, más un poco a largo plazo, y ese es el objetivo que esperamos conseguir, ojalá en este año, verdaderamente incursionar en el expediente digital, es decir, apostarle a la tecnología. ¿Para qué? Le doy un ejemplo. Con una tecnología apropiada ya no habrá corrupción en sorteos, si es que la preocupación de la ciudadanía es esa. Ya no habrá preocupación en citaciones, ya no habrá preocupación en lo que ha pasado con un sistema que lo ha venido construyendo el Consejo de la Judicatura desde hace muchos años, pero se presenta un evento, se cierra esa ventana que es vulnerable, se presenta otro evento, se va cerrando. Necesitamos un sistema que existen ahora en España, en Perú, en Colombia, que es un sistema absolutamente ya probado, que cierra las posibilidades, y obviamente la otra parte es el talento humano. Tenemos que, con un sistema apropiado, las evaluaciones, las selecciones de jueces son más confiables, y además se puede establecer que realmente en las evaluaciones permanezcan quienes merecen seguir siendo jueces, y en la selección de los concursos lleguen los que verdaderamente están preparados. Paralelo a eso, si aplicamos el régimen disciplinario de una manera rigurosa y obviamente
llegamos a las decisiones que corresponden, se estará mejorando. Y finalmente, si me permite, si hacemos una formación continua de los jueces, de los fiscales, de los defensores, el sistema irá mejorando en el tiempo. Esto no es cuestión de un día para otro, pero estamos decididos a trabajar. Para esto ustedes también demandan, sin duda, más recursos para la función judicial. ¿De cuánto estamos hablando y para qué sectores se va a destinar estos recursos? Para darle un ejemplo y que se comprenda, el sistema informático y el parque informático, por decir algo, las computadoras, las impresoras, los escáneres, copiadoras, etcétera, etcétera, el sistema mismo del SADE, el sistema automático, el sistema, tiene una data, las computadoras de más de 10 años. Tenemos equipos absolutamente obsoletos. Cualquier sistema con ese tipo de equipos es complicado. Nosotros aspiramos tener el presupuesto asignado y poder en este año ya arrancar con una propuesta seria. Estamos nosotros haciendo los estudios y las valoraciones para hacer la propuesta del contenido, del alcance que va a tener esta incursión en la tecnología y obviamente al frente el presupuesto con el que debemos contar. Aquí hago yo un llamado, aquí se necesita una decisión política de otorgar los recursos, obviamente con un control férreo del uso de esos recursos a fin de que tengamos la certeza de que lo hemos hecho bien y lo hemos hecho de manera auditada. Para que no ocurra lo que ocurrió en su momento con el sistema Justicia 2.0. Exactamente, hay una amarga experiencia. 23 millones de dólares. Se perdieron más de 20 millones de dólares, no ha pasado nada, es diría yo, es impresentable lo que ocurrió. ¿Y eso se perdió? Eso entró en litigio y de lo que conocemos el Estado fue perjudicado. Que no vuelva a ocurrir. Doctor Murillo, gracias por estar con nosotros. A usted, gracias, Fausto, un gusto, buenas tardes. Gracias, ha sido el doctor Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, hablando sobre el caso del fiscal Juan Carlos Izquierdo, sobre quien se ha ratificado la suspensión de su cargo mientras avanza un expediente disciplinario, y también sobre los recursos y las prioridades que tiene ahora que está al frente del Consejo de la Judicatura. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.